Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto enorme poderlos saludar, aunque sea de esta manera. Agradecido a Dios por la salud que tengo y rogándole por la de cada uno de ustedes. El día de hoy quisiera que viéramos la historia de uno de los grandes personajes de la palabra de Dios. Desde muy pequeño siempre fui muy curioso, aún en lo que respecta a la Biblia. Recuerdo que llegué a la iglesia a los 8 años y de todas las historias que me comentaban las maestras de escuela dominical, siempre me quedaba alguna pregunta. Preguntas simples como por ejemplo, ¿cómo hizo Jonás para vivir 3 días en el vientre de aquel gran pez? O un poco más complejas como por ejemplo, ¿cómo es que Judas nació para traicionar al Señor Jesucristo? De grande ya me las pude responder, algunas todavía me quedan, pero estoy seguro que el Señor Jesucristo me las responderá cuando esté allí en su presencia. Y es justamente de esto de lo que quisiera hablarles este día. Quisiera que me acompañen al libro de Isaías, el capítulo 11, el versículo 2, que dice de esta manera: Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Preguntas tales como: ¿por qué Dios abandona a Job y permite que el diablo lo ataque? ¿Por qué Dios abandona a Saúl y permite que un espíritu malo lo atormente? ¿Por qué Dios abandona a nuestro Señor Jesucristo y permite que manos pecadoras lo cuelguen entre el cielo y la tierra? De grande me las pude responder y entendí el porqué, aunque hay una historia todavía mucho más sorprendente. Y quisiera justamente hacer el paralelismo. Un joven elegido por Dios, al igual que David entre sus 7 hermanos, predestinado para cumplir una función, al igual que David, para ser rey. Pero por no oír el consejo de Dios, al igual que David, que debía estar en la guerra, jugó tanto con el pecado, al igual que David, que se paseaba por la terraza del palacio y vio a aquella mujer desnuda, cae herido de muerte en manos de Dalila. Al igual que David, que termina durmiendo con Betsabé y después mandando a matar a su marido porque había quedado embarazada y él debía cubrir su pecado. Nuestro personaje es Sansón, un joven elegido por Dios, consagrado como nazareo para salvar al pueblo de Israel de manos de los filisteos, pero que no quiso oír el consejo de sus padres cuando le dijeron: ¿acaso no hay una mujer israelita para que vayas a buscar entre las filisteas? Un joven que quiso hacer la suya, porque justamente era joven, tenía fuerzas, había matado un león, había arrancado las puertas de una ciudad y se las había cargado al hombro. Tenía toda la fuerza del mundo. Sin embargo, se iba de fiesta en fiesta, tocaba animales muertos cuando no debía hacerlo. Y jugó tanto con el pecado, coqueteó tanto con el pecado, que cae derrotado sobre las rodillas de Dalila. El hombre más fuerte del mundo cae derrotado por su propio error. Y mientras él pensaba, dormido todavía, que se libraría como las 3 veces anteriores
de sus enemigos, él no sabía, dice el escritor de este libro, que Dios se había apartado de él. Una vez hablándoles sobre el lado B de los personajes bíblicos, ya les conté sobre este personaje. Y recuerdo que al bajar del púlpito, uno de los hermanos me dijo, ese día Sansón perdió 5 cosas: su pelo, su fuerza, sus ojos y su vida. Pero primero había perdido a Dios, y ese fue el desencadenante de todo lo demás. El libro que leímos, Isaías, dice que 7 cosas más perdió ese día: espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios, porque primero había perdido el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, nosotros también fuimos elegidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. El libro de Juan dice que fuimos elegidos para llevar fruto, mucho fruto. Y por más que seamos jóvenes o que nos sintamos jóvenes y tengamos fuerza, no deberíamos menospreciar el consejo de los hermanos, porque muchos ya vivieron muchas cosas y pueden ayudarnos. No deberíamos creer que somos invencibles, que todo radica en nuestra fuerza, que vamos a zafar siempre, cuando el poder radica justamente en Dios. No deberíamos menospreciar al enemigo que está allí alrededor nuestro buscando dar el zarpazo, porque cuando lo haga, no solo nos va a destruir, sino también va a destruir toda nuestra misión y también va a destruir a todos aquellos que estén alrededor nuestro. 3 generaciones, hermanos, 3 generaciones desde Sansón hasta David. 3 generaciones pasaron y el pueblo de Israel todavía seguía luchando contra los filisteos. Una tarea que le habían dado a Sansón, pero que no la pudo cumplir. De chico también quería ser Superman. ¿Para qué ser Batman si ni siquiera podía volar? Cuando llegué a la iglesia quería ser Sansón, obviamente. ¿Para qué ser David si solo era un pastor de ovejas? De grande lo entendí. De grande entendí la vida de cada uno de estos personajes y cómo es que por un lado se parecen bastante, pero terminan totalmente diferente. Viendo la vida de cada uno de ellos, podemos analizar cada uno de sus errores, porque los tuvieron, pero también podemos comparar cada uno de sus arrepentimientos, porque mientras Sansón lo único que buscaba era venganza por sus ojos, dice la palabra de Dios que David se arrepintió de tal manera que le pidió a Dios que le devolviera el gozo de su salvación. La necesidad de confesar nuestro pecado delante de Dios, de nuestros errores que los vamos a tener y los vamos a seguir teniendo, es muy grande. Pero debemos justamente confesarlos delante de Dios. Debemos pedirle perdón por cada uno de ellos y debemos tomar la determinación de cambiar. Si no, no tiene sentido. Sansón, con toda su fuerza, allá arriba será recordado como el hombre que mató a un león.
Sin embargo, David, con todo lo que él se equivocó, allá arriba va a ser recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. Dios bendiga su palabra.